Señor, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio que tenemos de reunir, Señor, en tu nombre para pedir y también escuchar algo de tu palabra. Ayúdanos a entender bien lo que vamos a ver en tu palabra, Señor, y que ese tiempo sea de bendición, de ánimo. En nombre de Jesús, amén. Este estudio, porque voy a Estados Unidos aquí pronto, entonces no quería empezar otra serie, obviamente. Y cuando regreso, vamos a empezar una serie acerca de lenguas, ¿vale? En mi podcast estamos ya acercando en 1 de Corintios a capítulo 14, que toca del orden de la iglesia. Y obviamente vamos a tocar este tema de lenguas y todo aquello. Entonces, cuando regreso de Estados Unidos, vamos a empezar una serie acerca de este tema, ¿vale? Entonces, va a ser muy interesante. Hoy vamos a hacer este estudio rápidamente, es ¿cómo puedo yo encontrar la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta tan común en la iglesia de jóvenes hasta mayores que quieren saber qué es la voluntad de Dios para mi vida. Vamos a empezar en Salmos, vamos a empezar en el libro de Salmos 143 y versículo número 10. Y aquí vamos a ver unos principios bíblicos que tú puedes implementar en tu vida para encontrar y conocer y saber la voluntad de Dios, ¿vale? Para empezar, Dios quiere que tú sepas su voluntad. No es un gran misterio. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, siempre hay un espíritu de que es un misterio, es algo escondido que tengo que encontrar. Es difícil saber con certeza qué es la voluntad de Dios para mi vida. La Biblia dice otra cosa, que no es así. No es tan difícil saber, ¿qué es, Isaac? Es saber o conocer la voluntad de Dios. Es similar en este caso. Ok, muy bien. Ok, vamos a usar saber. ¿Cómo puedo yo saber qué es la voluntad de Dios para mi vida? Es la pregunta de millón. Vienen a mí como pastor, oras por mí porque estoy buscando una respuesta a esto. Quiero saber qué es la voluntad de Dios acerca de este tema, una decisión, bim, bum, bam. Muchas preguntas y muchas dudas. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ese tema, empezando en Salmos 143 y en versículo número 10. ¿Vale? La Biblia dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nota conmigo lo que David no dice. David no dice, enséñame a conocer tu voluntad, enséñame a encontrar tu voluntad, pero David dice explícitamente, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Muchas veces ya sabemos qué tenemos que hacer, ya sabemos qué es la voluntad de Dios, es una cuestión de voluntad a hacerlo. Y vamos a ver unos pasos en cómo encontrar la voluntad para tu vida. Pero para empezar, para dejar muy claro, no es un misterio, no es algo que Dios ha escondido y es como el juego de niños que tienes que encontrar un objeto en la iglesia y dicen que si estás acercando o alejando del objeto. En inglés es si estás caliente o frío. Dice caliente, caliente, estás acercando al objetivo. Es decir, frío, frío, estás alejando del... Dios no está en el cielo diciendo frío, frío, ¿dónde vas? ¿Qué pasa? No es un gran misterio que deberíamos hacer como cristianos, que tenemos que, es este tema de misterioso, de todo muy subjetivo, todo muy difícil para encontrar qué es la voluntad de Dios. Vamos a ver unas cosas. Número 1, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Es obvio, no vamos a pasar mucho tiempo con esto, pero lo primero es muy obvio. 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 3. La voluntad de Dios, dice la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 3, porque esto es bueno
y agradable y delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Número 1, la voluntad de Dios es que todos reciben a Cristo. Por eso tenemos el enfoque en misiones, en la predicación del Evangelio. Eso es su voluntad, que los hombres conocen a Él. En Marcos capítulo 3, versículo 32, Marcos 3, 32 dice, y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y luego dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Curioso lo que Jesús estaba enseñando y luego en el grupo diciendo, tu madre está afuera. Y Jesús hizo la pregunta, pero ¿quién es mi madre y mi hermano? Los que hacen, una vez más, vamos a ver versículo 35, miren lo que dice, porque todo aquel que dice, hace. No dice encuentra, busca, pide. Muchos hermanos están diciendo, estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida, que es como un misterio y tenemos que profundamente estudiar. Y luego saltamos de la Biblia y somos muy misteriosos con señales, con un ángel vino para decirme algo, descansamos en sensaciones, en confirmaciones de coincidencias. ¿Sabes qué? Estaba pensando en ir a Argentina como misionero y luego he visto un anuncio en Plaza Sol de Argentina. Entonces Dios ha confirmado la llamada que tengo a ir a Argentina. Cosas así fuera de la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es suficiente para cada área en tu vida. No tenemos que salir de la Biblia y descansar en cosas tan subjetivas acerca de esos temas. Pero aquí dice la Biblia, Jesús, todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? De Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pues número 1 es que todos reciben a Cristo. Anunciamos el Evangelio y que todos reciben a Cristo, es la voluntad de Dios. Número 2, ya empezamos con lo que es práctico para la vida cristiana. Ven conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, cómo encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Efesios capítulo 5, y vamos a empezar en versículo número 15. Versículo número 15, Efesios 5, vamos a ver paso número 2. ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios para mi vida? Número 1 es ser salvo, ¿vale? Número 2, vamos a ver, Efesios 5, 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La Biblia dice algo muy fuerte. Está hablando a nosotros, a los creyentes, que el creyente que no sabe, que no conoce la voluntad de Dios, es en este sentido necio, porque es obvio, porque es claro que es la voluntad de Dios. Y dice, el sabio puede saber y tener la certeza que es la voluntad de Dios. Una vez más, este versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y como siempre la Biblia ya va a explicar en el siguiente versículo qué es la voluntad de Dios. Vamos a ver versículo 18. No os embriaguéis con vino, ser un borracho, ¿vale?
en lo cual hay disolución. Pero dice, antes bien, ser llenos del Espíritu. Paso número 2, si quiero yo encontrar la voluntad de Dios para mi vida, es ser lleno del Espíritu. Y la pregunta naturalmente es, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Yo sé, significa hablar en lenguas. No. ¿Significa sanar a alguien? Tampoco. Significa profetizar el futuro. Mañana, Fabián, vas a encontrar a una persona con un sobre, con 1,000 euros. Y espero que sí, pero no puedo. Ser lleno del Espíritu Santo no significa hacer una profecía. Ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control de Él, estar sometido mi corazón a la palabra de Dios. Esto significa ser lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Lo que queremos nosotros es recibir un sobre del Señor que contiene la voluntad, el plan de Dios para tu vida. Porque estamos orando, Señor, ¿qué hago? Necesito otro trabajo y quiero recibir del Señor un sobre que me explica qué es lo que Dios tiene planeado para mí. El problema con esto, hermanos, es que si tú no cumples paso 2, tú no vas a aceptar lo que dice en el sobre si lo recibes. Porque lo que va a pasar, vamos a recibir el sobre, leer el plan de Dios y que Dios tiene para ti y rechazarlo. Y dice, no, es un error, eso es para otra persona, a lo mejor no es para mí. La gente sin esposo, sin esposa, están pidiendo, orando, Señor, ¿quién es la persona para mí? Y si recibes una sobre y lo abres, a lo mejor si no estás sometido, controlado por el Espíritu Santo, vas a decir, no, es un error. Yo no quiero una latina, yo no quiero una española, yo no quiero europea, yo no quiero lo que sea. ¿Por qué no estamos sometidos a la voluntad de quién? De Dios. Estamos ya pensando en lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, no es sabio confiar en señales, sensaciones, emociones, coincidencias, porque cuando yo quiero hacer algo, voy a buscar una confirmación fuera de la Biblia para decir al pastor, para decir a mis hermanos en la fe y la iglesia, no, es que mira, quiero hacer esto y mira lo que pasó. Por coincidencia recibí una llamada o un correo electrónico o una oferta, una oportunidad y creo es que viene de Dios. Pero vamos a seguir qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Cuando la comparación, la ilustración es con un borracho que ha tomado mucha cerveza, en este caso vino, que tiene mucho alcohol y está al punto, porque la palabra no conozco bien en español, pero es embriaguez, que significa estás ya sin control de tu cuerpo. ¿Vale? Vas a decir cosas que antes no ibas a decir. Vas a hacer cosas que antes no ibas a hacer. Eso es que estás controlado por el alcohol. La ilustración es estar controlado por el Espíritu Santo. Él cambia tu corazón, Él cambia tus deseos. Tú piensas, yo no puedo compartir el Evangelio. Yo no puedo compartir las buenas noticias y decir a alguien que tienes que recibir a Cristo porque me van a preguntar, ¿y qué pasa si no recibo a Cristo? Y tengo que responder, decir la verdad, pues hay cielo y hay infierno, y es uno o es otro. Dice, yo no estoy capaz. Tienes razón, tú no eres capaz de hacer esto, pero con el Espíritu Santo sí te puedes. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Y lo que la Biblia está enseñándonos aquí es cuando tú estás controlado, sometido a Él, ya puedes hacerlo, porque no estás cumpliendo tus deseos, pero sus deseos. Entonces, cuando en el nivel muy específico, en el trabajo, en decisiones de mis finanzas, de mi futuro, tenemos que empezar así, estoy ya sometido al Espíritu Santo. Y vamos a ver qué más dice la Biblia.
¿Qué es el señal si alguien está andando bajo el control del Espíritu Santo? Vamos a ver qué es el resultado de esto. Vamos a ver versículo 19, que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso significa que en mi corazón veo la grandeza del Señor, la magnificencia del Señor, la gloria de Dios. Ya tengo alabanza en mi corazón por mi salvación, por entender que soy ahora nueva criatura en Jesús y que tengo un nuevo futuro en Él. Y el pasado también es nuevo, porque Él ha borrado mi pasado y mis pecados y me ha justificado, me ha declarado justo en el Señor Jesucristo. Y entiendo todo esto y el resultado es alabar al Señor, pero no es, otra vez más, no es un show en la iglesia, no es saltar, no es hacer un espectáculo. Dice la Biblia, ¿dónde voy a alabar al Señor? En mi corazón. Una vez más, dice versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En vuestros corazones, que es algo que viene adentro de mí, no es forzado, no es un show, no es teatro, pero es genuino, auténtico, porque viene de mi corazón, porque ya estoy bajo el control del Espíritu Santo, no estoy huyendo de Dios, huyendo de la presencia de Dios, de lo que Él quiere hacer con mi vida. Muchas veces, cuando hay un cristiano sin gozo, sin felicidad en su corazón, sin alabanza, es porque este cristiano está viviendo abiertamente en desobediencia, porque está rechazando al Señor, rechazando la palabra de Dios cuando es muy claro en cómo deberíamos vivir. Y tienes el impulso del Espíritu Santo y estás rechazando a Él porque va en contra de tus deseos. Y eso produce tristeza, eso produce un corazón miserable. Pero el cristiano que por el otro lado dice, Señor, heme aquí, estoy aquí, Señor, úsame toda mi vida, estoy, Señor, tuyo para controlarme, Señor. Tú me dices qué debo hacer. Esto produce en tu corazón alabanza y gozo. Luego, una cosa que es muy importante, versículo 20, que hay tres cosas que los que andan en el Espíritu Santo, hay tres señales. Número 1, alabanza en tu corazón, ¿vale? Número 2, es un espíritu, un corazón de agradecimiento. Versículo 20, dando siempre gracias por todo. No solamente doy gracias por lo bueno, doy gracias a lo positivo. Pero dice la palabra de Dios, dando siempre, no aquí por allá, en ciertas ocasiones, pero dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo estoy controlado por el Espíritu Santo, puedo dar gracias a Él incluso por las cosas fuertes que vienen a mi vida, porque yo sé Dios está en control. Yo sé que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Yo no entiendo por qué, no tengo respuesta ahora, pero confío en mi Señor que Él tiene un plan maravilloso y perfecto, y eso tiene un propósito y una razón que a lo mejor luego voy a entender, y por supuesto en el cielo voy a entender perfectamente por qué Dios ha permitido esto a pasar en mi vida. Pero el Espíritu Santo, de mí yo no puedo dar gracias a Dios porque mi coche ha fallado ITV. Yo quiero estar frustrado, enfadado, ya. Pero el Señor me dice en su palabra, cuando tengo del Espíritu Santo y su poder, puedo dar gracias que no estaba conduciendo y hay un fallo y me voy a tener un problema en la carretera y matar a alguien o algo muy feo. Gracias al Señor porque lo que tú has permitido está siempre conectado con su propósito divino. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay dos partes. Hemos saltado de parte 1, que es su parte, y Dios nunca falla. Su parte siempre es perfecto. Isaías 46 dice, yo conozco el principio del fin. Dios tiene un plan perfecto y Él siempre va a cumplir su parte.
Nosotros, por otro lado, no siempre cumplimos. Cuando alguien pregunta generalmente qué quiere Dios de nosotros, pues Dios nos ha dado su ley. La ley nos explica qué quiere o qué espera de Dios de nosotros. Que el hombre sea generoso, honesto, justo, todo fiel, todo eso es la voluntad general de Dios, lo que Él quiere de nosotros. Pero hablando específicamente, Pablo dice aquí en Efesios que el cristiano tiene que estar lleno del Espíritu Santo y eso produce alabanza en mi corazón, número 1. Número 2, produce un espíritu de agradecimiento. Y número 3, y eso es importante, hermanos, la iglesia no es solamente un pastor que predica. La iglesia no solamente es unos diáconos que enseñan. La iglesia es el cuerpo. Y cada persona que ha nacido de nuevo, ha sido bautizado y está creciendo en el Señor, tiene algo que compartir y decir dentro del cuerpo y la comunidad de la fe. ¿Vale? No hay ninguna persona que viene aquí que no tiene sitio en la iglesia. Es una familia y es un cuerpo, y el cuerpo tiene muchas partes, ¿vale? En la oreja, tus ojos, la nariz, todo tiene su sitio y su función, y todo es importante, ¿vale? Entonces, aquí dice algo importante en versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Escucha esta parte bien. Porque muchas veces cuando he visto un cristiano tomar una decisión fatal, que llevó consecuencias negativas, es que este cristiano ha ignorado sus hermanos en la fe. Dios te ha dado una familia. Dios te ha regalado hermanos que tienen sabiduría de esta palabra, que tienen sabiduría en cómo discernir las cosas espirituales y te pueden ayudar. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo orgullo? Cuando no estoy andando en el Espíritu Santo, una señal que estoy andando en la carne es que no quiero escuchar nada de nadie. Yo tengo la razón. La carta que jugamos, es la carta, en inglés es la carta Trump. Es la carta más poderosa. ¿Cómo se llama en español? Esta carta... Bueno, alas. Y decimos, no, es que es la voluntad de Dios. Y tú dices, pero eso va en contra de la palabra de Dios, va en contra de sabiduría, va en contra de discernimiento. No, es que es la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Tú no me puedes decir nada, no me puedes cuestionar. Y tienes una familia que te quiere mucho. Y cuando pueden ver, esta decisión no es muy bien. Y con amor y con sabiduría te acercan y dicen, oye, ¿no has pensado en lo que vas a hacer para ayudarte a reflexionar? Una señal que estoy lleno del Espíritu Santo es que escucho los demás. Escucho a mis hermanos en la fe que Dios me ha dado para ayudarme, para siempre estar dispuestos a amarme en ese sentido. Dice versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo recuerdo un joven que teníamos y que me dijo, yo quiero servir al Señor. ¿Ok? Gloria a Dios. Y él tenía unas responsabilidades en la iglesia. Y luego vino una oferta para estudiar. Y fue una prueba del Señor. Y todos de la iglesia dijeron, no puedes aceptar la oferta. Tú has dicho al Señor, cuenta conmigo. Voy a servir al Señor primero. Voy a poner a Dios primero en mi vida. Eso es una prueba. Obviamente, tienes que faltar cultos, tienes que quitar tus responsabilidades en la iglesia. Eso no es del Señor. Y fue más claro que el agua. Y él no quería escuchar de nadie. Y al final falló la prueba y un año después sigue sin trabajo. ¿Por qué? No escuchó sus hermanos en la fe. Dios nos ha dado, ha regalado una familia. Algunos cristianos vienen a esta iglesia, pero dicen,
yo voy a asistir a unos cultos, pero se enfadan si un hermano le escriben cuando no vienen y preguntan, oye, ¿estás bien? Claro que sí. ¿Por qué preguntas? No, es porque no te he visto el domingo y para saber si... No, estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas tú? ¿Sabes? Como muy defensivo. Eso es una señal que no están llenos del Espíritu Santo. El creyente sí tiene el Espíritu Santo. Cada creyente tiene el Espíritu Santo. Pero no significa que cada creyente escucha el Espíritu Santo. Está sometido al Espíritu Santo. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo y me llaman para decir, oye, te echo de menos, ¿estás bien? Ah, sí, es que escucharles. Pero cuando estoy defensivo, que no, ¿y por qué me preguntas? Yo tengo la libertad de no venir a la iglesia. Yo puedo faltar un mes si quiero. Tengo mi libertad. No es una señal que tienen lleno del Espíritu Santo. Porque una actitud de Jesús es de sumisión a su palabra. Y la palabra de Dios dice, no faltando de congregarse. Cuando hay oportunidad de congregarse, lo haces. Es muy clara la Biblia. Cuando tienes oportunidad, cuando puedes, cuando es posible, lo haces y ya está. Y muy bien, dejamos así. Entonces, tenemos que terminar rápidamente. Primero de Tesalonicenses 4, leo un versículo y terminamos, pero en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Bastante claro. Sí, pero ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? La santificación. Hemos dicho en la iglesia muchas veces, ¿qué es la santificación? Es el proceso de ser más como Cristo. Es cuando tú dices sí al Señor. Eso es la santificación, estar de acuerdo con Dios, ¿vale? Para mí, no entiendo algo, pero siempre descanso en el hecho que Dios tiene la razón, yo no. Santificación es ser más como Jesús y decir sí. Es muy específico porque dice al final del versículo que os apartéis de fornicación, de pecado sexual. Los jóvenes que quieren saber qué es la voluntad de Dios en la vida, pues tienes que empezar, número 1, ser salvo, es la voluntad de Dios. Número 2, es estar lleno del Espíritu Santo. Y número 3, estar apartado de cualquier pecado sexual. Es decir, si quieres empezar conociendo la voluntad de Dios, antes que llegamos al trabajo, misionero a Argentina o lo que sea, cumples estos pasos y Dios va a guiarte seguro. No tenemos tiempo para terminar, pero versículo 4 quería mencionar la palabra que tenemos aquí en español. En griego tiene doble significado. Versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra esposa en la Biblia significa vaso. Y realmente más está hablando de tu propio cuerpo. Yo tengo que tener mi cuerpo bajo el control del Espíritu Santo, ¿vale? Pero también podemos decir esposa y honrarla, tener reverencia para ella, ¿vale? La esposa no tiene que cumplir mis deseos carnales, no es su trabajo. Tengo que tener mi cuerpo bajo control del Espíritu Santo. Y el matrimonio existe para glorificar al Señor, no para cumplir deseos carnales. El matrimonio existe para glorificar al Señor. Mi cuerpo existe para glorificar al Señor. Y con el Espíritu Santo puedo tener bajo el control de Él esos deseos para conocer la voluntad de Dios. Y Dios dice, eso es mi voluntad para vosotros, de estar apartado de esas cosas. Y empezamos aquí, y luego Dios va a guiarte seguro. Lo demás, Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios, y todas esas cosas Él va a añadir, ¿vale? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a encontrar tu voluntad. Señor, ayúdanos a
vivir con tu palabra. Señor, ayúdanos a ser sabios, usar discernimiento y estar bajo el control del Espíritu Santo para guiarnos, Señor, para tener alabanza en nuestros corazones, este gozo que viene de adentro. Y luego, Señor, de estar agradecido por todo lo que has hecho en mi vida. Y, Señor, también para escuchar a mis hermanos en la fe. Gracias, Señor, por la familia que tenemos. En nombre de Jesús, amén y amén.